Franco Colapinto no pudo largar y McLaren vuela bajo la lluvia en Silverstone, todo lo que pasó en el GP de Gran Bretaña. Colapinto y un domingo negro, ni siquiera pudo largar. Franco Colapinto vivió este domingo uno de los momentos más frustrantes desde su llegada a la Fórmula 1. Y no fue por una mala maniobra, ni por un accidente en pista. Fue peor, su coche se apagó antes de la largada. Así, sin más. Mientras los semáforos se preparaban para dar inicio al Gran Premio de Gran Bretaña, el Alpine número 74 estaba completamente detenido en boxes. El equipo intentaba desesperadamente revivir el monoplaza. Pero el sistema no respondía. Y el tiempo corría. En ese instante, mientras millones de espectadores miraban la señal de largada, Colapinto ya sabía que su carrera había terminado antes de empezar. Ni una vuelta. Ni un intento. Nada. El coche se apagó sin previo aviso. Un fallo eléctrico, aparentemente, que dejó el Alpine muerto en plena preparación para la carrera. Y aunque los mecánicos intentaron todo para solucionarlo, no hubo forma. El argentino fue declarado retirado oficialmente antes de que el semáforo se apagara. Un golpe durísimo. Y aquí vale una aclaración importante, esto no fue un error de piloto. Fue un fallo técnico. Un problema de fiabilidad. Algo que, sinceramente, en este nivel de competición no puede permitirse. Porque la Fórmula 1 no perdona. Y mucho menos cuando eres tú el que está bajo la lupa. Recordemos que Franco ya venía de un trompo en clasificación. De una eliminación en Q1. Y ahora, directamente, ni siquiera pudo tomar la salida. 2 golpes en un mismo fin de semana. Y todo, en el circuito donde hace exactamente un año había debutado con ilusión en esta categoría. El contraste es brutal. Silverstone, que debía ser su lugar de redención, terminó convirtiéndose en una pesadilla. Y lo peor, todo esto ocurre justo cuando Alpine está evaluando cambios, cuando se habla del posible ingreso de Bottas, y cuando la continuidad de Colapinto está más en duda que nunca. ¿Quién lo paga? El piloto. Porque en este deporte, lo que cuenta es lo que se ve en pista. Y hoy, Colapinto no estuvo ahí. No por su culpa, pero con las consecuencias igual. En la siguiente sección vamos a contarte cómo la lluvia cambió por completo el desarrollo del Gran Premio. Porque mientras Colapinto miraba desde el garaje, el resto de la parrilla enfrentaba una tormenta que transformó Silverstone en un ajedrez estratégico de alto riesgo. Antes de continuar, te invito a suscribirte ahora mismo a F1 al día, activar la campanita y dejar tu like si valoras los análisis claros, directos y sin vueltas. Aquí no vendemos humo, te contamos la F1 como es. La lluvia lo cambió todo, caos, estrategia y sorpresas en Silverstone. Mientras Franco Colapinto veía la carrera desde el garaje, sin haber podido completar ni una sola vuelta, el resto del circuito se preparaba para lo impensado, una tormenta sobre Silverstone, una de esas que no solo moja el asfalto, sino que sacude por completo la planificación de cada equipo. La lluvia no cayó de forma constante. No fue un diluvio parejo. Fue algo peor, intermitente, traicionera, con ráfagas de viento y nubes que iban y venían, dejando zonas del circuito empapadas, y otras completamente secas. ¿El resultado? Estrategias arruinadas, decisiones al límite, y errores que costaron carísimo. Desde los primeros giros quedó claro que el que no reaccionara rápido quedaba fuera del juego. Algunos pilotos arriesgaron con neumáticos intermedios desde el inicio. Otros prefirieron esperar una vuelta más, una sola, y se quedaron atrapados en pista con neumáticos secos en plena tormenta. La diferencia entre avanzar y perderlo todo se medía en segundos. La radio de los equipos echaba humo. Ingenieros intentando predecir lo impredecible. Pilotos pidiendo explicaciones, pidiendo cambios, rogando por información que ni el radar meteorológico podía garantizar. Y en medio de ese caos, algunos supieron moverse como maestros. Fue una carrera que no se ganó solo en el acelerador, sino en el box, en el momento justo de entrar, en el riesgo calculado de cambiar neumáticos una vuelta antes o una después que el resto. Y eso hizo toda la diferencia. Lo que más sorprendió fue cómo algunos nombres que no suelen brillar en condiciones normales, de pronto emergieron como protagonistas. Porque en la lluvia, todo se empareja. Y el talento verdadero sale a flote.
Quien logra mantener el control, leer el agarre del asfalto, anticipar lo que viene, marca la diferencia. Silverstone fue hoy un tablero de ajedrez mojado, donde cada casilla podía esconder un error fatal. Y quien se equivocaba, aunque fuera por medio segundo, lo pagaba. La lluvia, una vez más, le puso pimienta al campeonato. Rompió pronósticos, barajó de nuevo y obligó a todos a improvisar. Y como verás en la siguiente sección, hubo un equipo que no solo no se confundió, sino que se consagró por completo bajo el diluvio. Te hablo de McLaren. Un 1-2 histórico que vamos a analizar con lupa. Porque no fue suerte. Fue precisión, fue talento y fue decisión. Suscríbete a F1 al día, activa la campanita y deja tu like si estás disfrutando este análisis completo, con todos los elementos que marcaron la jornada. Lo que viene ahora es para aplaudir de pie. McLaren brilla bajo el diluvio, Norris gana y Piastri lo escolta. Mientras la lluvia barría Silverstone, y la mayoría de los equipos improvisaba para sobrevivir, McLaren ejecutó una carrera perfecta. Fría, precisa, sin errores. Y eso, en estas condiciones, no es poca cosa. Lando Norris se quedó con la victoria en su casa. Y no fue un regalo. Fue una muestra de madurez, de templanza y de control absoluto. Ganó porque fue el más rápido, y porque supo resistir la presión, vuelta tras vuelta, en una pista que cambiaba de cara constantemente. Pero lo que más impactó no fue solo su triunfo. Fue el doblete. Oscar Piastri, su joven compañero australiano, cruzó la meta en segundo lugar. Y si bien tenía una penalización de 10 segundos pendiente, nunca puso en peligro ese podio. Porque la diferencia era clara. Porque McLaren voló. Este resultado representa mucho más que una gran carrera. Es el quinto 1-2 del año para McLaren, y eso, en el contexto actual de la Fórmula 1, es una señal de que algo grande está ocurriendo en Woking. Ya no son una sorpresa. Ya no son promesa. Son presente. Son amenaza directa a Red Bull. En medio del caos climático, McLaren se mantuvo sereno. Eligió el momento exacto para cambiar neumáticos. No se dejó llevar por la histeria de otros equipos. No improvisaron. Calcularon. Ejecutaron. Y funcionó. Pero hablemos también de los pilotos. Lando Norris ha crecido. Ya no es solo el chico simpático que brilla de vez en cuando. Hoy demostró que puede ganar bajo presión, en casa, con la lluvia cayendo y con toda la mirada del paddock sobre él. Ganó con autoridad. Y lo hizo con el temple de un veterano. ¿Y Oscar Piastri? ¿Qué decir? El australiano está corriendo como si llevara 5 temporadas en Fórmula 1. Firme, limpio, sin errores. No hay espectáculo en su manejo. Pero si hay algo que vale incluso más, consistencia. ¿Fiabilidad? Y eso, para un segundo piloto, es oro puro. Este 1-2 no solo es mérito del talento de ambos. También es un espaldarazo a la ingeniería de McLaren, a su estrategia, a su lectura de carrera. No se dejaron distraer por la lluvia, por las banderas, por el tráfico ni por las penalizaciones. Siguieron su plan. Y les salió perfecto. Mientras tanto, en otros garajes se preguntan cómo lo hacen. ¿Cómo lograron pasar a Verstappen? ¿Cómo manejaron mejor que Ferrari? ¿Cómo convirtieron un caos en una celebración? McLaren ha vuelto. Y lo ha hecho con fuerza. Con victorias, con dobletes y con una máquina que, si sigue en esta línea, puede meterse de lleno en la lucha grande del campeonato. Y hablando de celebraciones inesperadas, lo que pasó con Nico Hülkenberg fue simplemente histórico. Después de 239 carreras, logró su primer podio. En la siguiente sección te voy a contar por qué lo de hoy no fue solo un premio a la paciencia, sino un hito que emociona incluso a los más duros del paddock. Suscríbete a F1 al día, activa la campanita y déjanos tu like si te emociona ver historias de superación como esta. En un domingo marcado por la frustración de Colapinto y la brillantez de McLaren, hubo un nombre que se robó los corazones de todos los que conocen lo que significa luchar en silencio durante años. Nico Hülkenberg, el alemán eterno, el piloto fiable, el veterano sin gloria, subió por primera vez al podio en la Fórmula 1. Sí, escuchaste bien. Después de 239 carreras. Después de una carrera completa como piloto titular,
suplente, reserva, sobreviviente. Después de ser el más rápido en clasificación muchas veces, después de cargar con la fama del mejor piloto sin podios, hoy, en Silverstone, se rompió el maleficio. Lo hizo bajo la lluvia, en condiciones extremas, sin cometer errores, con la bandera de Sauber, un equipo que lleva años sin protagonismo. Y lo hizo contra todo pronóstico, aguantando el ritmo, resistiendo ataques y gestionando el momento con inteligencia y temple. Verlo subir al tercer escalón del podio no fue solo una escena deportiva. Fue una reivindicación, un reconocimiento a la perseverancia, a la carrera de un hombre que nunca se rindió, que aceptó volver con equipos humildes, que jamás se quejó públicamente, que esperó su oportunidad y la aprovechó. Nico no ganó, pero su podio vale como una victoria, porque representa a todos aquellos que no tienen el coche ideal, que no están bajo los focos, pero que siguen trabajando, carrera tras carrera, sin perder la fe. Y hay algo que no se puede pasar por alto. Hülkenberg no se subió al podio por accidente. No fue un regalo. No fue suerte. Fue mérito puro. Mantuvo un ritmo consistente, tomó decisiones correctas en los momentos clave. Y, sobre todo, sacó provecho de una pista difícil sin cometer un solo error. En la radio, al cruzar la meta, se le quebró la voz. No hizo falta mucho más. Era la emoción contenida de más de una década de trabajo sin recompensa. Y en el paddock, hasta sus rivales lo aplaudieron. Porque todos sabían lo que esto significaba. Hoy, Nico Hülkenberg dejó de ser ese dato curioso de la Fórmula 1. Hoy es historia. Y lo hizo en un día en que todo parecía destinado a otros nombres. Este podio también dice mucho del espíritu de la F1. Que a veces, solo a veces, las segundas oportunidades existen. Y cuando llegan, hay que tomarlas con todo. Verstappen, Hamilton y el resto, el GP que dejó a todos hablando. Y mientras McLaren celebraba, mientras Hülkenberg saboreaba su primer podio, los grandes nombres de la Fórmula 1 vivían un domingo de esos que duelen, o que dan que hablar durante semanas. Max Verstappen, tricampeón del mundo, fue uno de los grandes derrotados del día. Su Red Bull no estuvo cómodo en ningún momento. El neerlandés tuvo que remar desde atrás, luchar con el coche en cada curva, y adaptarse a un circuito cambiante que no perdonó. Terminó octavo. Lejos. Muy lejos de lo que su equipo espera. Y la sensación es clara, Red Bull ya no manda con autoridad. ¿Se acabó el dominio absoluto? Todavía no. Pero ya no es lo que era. McLaren, Mercedes y hasta Ferrari se animan. Y Verstappen, aunque sigue siendo un animal competitivo, empieza a entender que cada fin de semana puede ser una batalla real. Lewis Hamilton, por su parte, tuvo un día complejo. Salió a buscar el podio con decisión. Por momentos lo tuvo a tiro. Pero las condiciones de pista y una estrategia poco clara lo dejaron fuera del top 3. El 7 veces campeón mostró destellos de su mejor versión, pero no fue suficiente. Y lo sabe. Carlos Sainz y Charles Leclerc tampoco brillaron. Ferrari volvió a tropezar con decisiones discutibles en boxes. El coche, aunque competitivo en seco, se perdió por completo en la lluvia. Y la frustración se notaba en sus rostros. Otro domingo que escapa entre los dedos. Y atención con George Russell, que también fue protagonista en varios tramos de la carrera, pero que se quedó sin premio. Mercedes sigue sin encontrar una dirección clara. Buen ritmo, sí, pero sin la contundencia necesaria para rematar. Este Gran Premio de Gran Bretaña dejó más preguntas que respuestas. ¿Quién domina hoy realmente? ¿Está McLaren listo para desafiar a Red Bull de tú a tú? ¿Puede Verstappen recuperar la ventaja en los próximos circuitos? ¿Y qué pasa con Colapinto, que ni siquiera pudo tomar la salida? Silverstone volvió a hacer honor a su historia. Una carrera impredecible, con clima extremo, giros inesperados y protagonistas que no estaban en los planes. Y eso es, precisamente, lo que hace de este deporte algo único. Desde F1 al día te decimos gracias por acompañarnos en este recorrido completo, sin adornos, sin especulación vacía. Aquí te contamos todo lo que pasó, cómo pasó, y por qué importa. Si te gustó este análisis, suscríbete ahora mismo, activa la campanita, déjanos tu like y cuéntanos en los comentarios, ¿quién fue, para ti, el verdadero protagonista de este gran premio? ¿Hülkenberg? ¿McLaren? ¿O la lluvia misma? Nos vemos en la próxima carrera, aquí,
Donde la Fórmula 1 se entiende de verdad.